Amigos, la economía global con desafíos permanentes en lo que es un escenario muy complicado, ciertamente, particularmente por lo que está sucediendo en Europa. Y por tratarse de Europa de lo que se trata, uno de los bloques económicos más importantes del mundo, incide en el resto del planeta y por supuesto en nuestra región y en nuestra economía. Para analizar este tema, pero también las particularidades de lo que está sucediendo en Brasil, en Argentina y por supuesto el panorama de la economía uruguaya, estamos recibiendo con mucho gusto al economista Jorge Caumont, una vez más aquí en Claves Económicas. Caumont, gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Bueno, además en los últimos días hizo su presentación a clientes, su presentación privada, pasando raya, si es que se puede pasar en algún momento, ¿verdad? Porque esto viene muy dinámico. ¿Cómo ve el tema europeo específicamente? En primer lugar, yo diría que se demoró mucho en tomar decisiones de fondo. Es decir, eso alteró significativamente a los mercados, generó una depreciación muy fuerte del euro, un vuelo hacia la calidad a los títulos de Estados Unidos, una apreciación del dólar frente a las demás monedas y una caída interesante, yo diría bastante fuerte, de los precios de los commodities. O sea que la demora política por definir una solución, obviamente debido a que habían enfrentamientos dentro de los países que conforman el grupo del euro, eso llevó a todos esos efectos que se manifestaron incluso en una caída del peso uruguayo frente al dólar durante un cierto lapso, siguiendo lo que ocurrió en Brasil. Pero finalmente vino el conjunto de decisiones para tratar de evitar un colapso de Grecia en primer lugar, un contagio hacia el resto de los países periféricos, incluido no solamente España, Irlanda y Portugal, sino también Italia, y también para fortalecer, digamos, hacia el futuro a muchos bancos que están comprometidos con la situación griega e incluso la de los restantes países. Así que esa decisión no quiere decir que se vayan a solucionar rápidamente todos esos problemas, pero por lo menos va a haber un cierto lapso de, digamos, de tranquilidad. Ha habido lo que se llama un reverse twist, es decir, se ha depreciado el dólar, se ha depreciado, digamos, los títulos del Tesoro de Estados Unidos, han aumentado nuevamente los precios de los commodities y las monedas de los países emergentes digamos, se han apreciado. Por lo tanto, ha habido cierta tranquilidad, nuevamente a cierta normalidad en los mercados, pero eso no quiere decir que dentro de cierto tiempo no tengamos una recurrencia, digamos, de todos estos problemas que se han vivido hasta ahora. Y eso lo digo porque hay países como Grecia incluso, ¿no?, que están en el medio del foco y demás, países que no tienen la posibilidad de crecer. Es decir, no tienen política monetaria, no tienen política cambiaria, lo único que tienen es política fiscal. Y las políticas fiscales de esos países son todas restrictivas, son procíclicas, digamos. Entonces lo que estamos viendo es dificultades serias de crecimiento, crisis sociales como se viven en Grecia y como se viven también en Italia, en algún otro país que se va a vivir dentro de poco como España, 22% de desempleo, etc. Entonces, no veo que en los próximos 2 años, diríamos, o 1 año y medio, tengamos un resurgimiento de los países de la eurozona. Claro, Europa, por lo tanto, va a tener que procesar una crisis muy profunda, por supuesto con situaciones distintas en sus distintos países. Ante ese escenario, América del Sur, con este gran crecimiento histórico que hubo en la última década prácticamente, muy asociado a la demanda asiática, ¿puede seguir con esa dinámica ahí, desacoplarse del problema europeo? ¿Cómo ve ese tema? Yo pienso que no ha habido un desacople, al contrario, yo creo que ha habido un acople más que nunca. Mucha gente habla del desacople que ha ocurrido en los últimos 3 años, o 5 años, o 4 años, e incluso la prensa especializada habla de eso. Yo creo que al contrario, lo que ha habido es un acople fundamental. ¿Por qué? Porque la variable central del sistema capitalista, la que determina el consumo, la inversión, los flujos de capitales y demás, es la tasa de interés.
Y la tasa de interés, las relevantes, como las tasas europeas, la europea, la del Banco Central Europeo, que está en 1,5, o la de Estados Unidos, que está entre 0 y 0,25, la de Japón, que está en 0, o la del Banco de Inglaterra, que está en 0,5, la más baja históricamente, eso es lo que ha generado un resurgimiento de los países, o digamos un flujo de capitales muy fuerte hacia los países emergentes, y el deseo de la gente en esos países, la población, de no ser atraídos, el deseo de dejar de ser atraídos, o el deseo de dejar de ir con flujo de capitales hacia los países líderes, hacia los países desarrollados. Entonces ese dinero ha quedado adentro, y ese dinero, con tasas de interés bajas en el mundo y acá, es lo que ha generado una gran afición por el consumo, por la inversión y demás. ¿O por qué vemos que la construcción está en un boom impresionante en el Uruguay y continúa y continuará por un tiempo más? Y bueno, básicamente porque la gente que tiene los recursos para invertir ve que el costo de oportunidad de estar allí, incluso sin vender, sí, es muy bajo. Sí, sí, claro. La opción de poner su capital en el sistema financiero tiene un retorno, como usted decía, mínimo histórico. Claro, entonces yo creo que la globalización lo que ha provocado justamente es el mayor acople, no el desacople. Es una teoría relativamente distinta a la que se mantiene o a la que se sostiene habitualmente. Se entiende muy bien lo que usted dice porque creo que la gente lo percibe en el sentido de cómo actúa la tasa de interés. Ahora, eso puede ser causa y consecuencia a la vez, es decir, también esa baja tasa de interés surge de un grave problema en Estados Unidos y de graves problemas en Europa. Claro. Y hay quien argumenta que el desacople se sostiene en la medida que China y buena parte de los países del Asia siguen creciendo con sus clases medias que van progresando y millones de personas saliendo de la pobreza. ¿Eso puede seguir sosteniendo el crecimiento de América Latina, que además también está creciendo su propio mercado interno en los próximos años? Nicolás, yo creo que esos 20 millones, o esas ahora 20, antes tal vez un poco menos, de personas que se vienen del campo a la ciudad en China. Por año. Por año. Eso ha venido ocurriendo en los últimos 15 o 20 años. Es decir, no es un fenómeno de ahora. Lo que pasa es que la globalización justamente lo que hizo fue integrar ese tipo de cosas al sistema global. Entonces, por eso se habla de que, bueno, que en realidad es China la que impulsa. En realidad es la globalización, bajas tasas de interés, el consumo en los países emergentes y demás. Y la gente, obviamente, que come. Yo estoy de acuerdo. Los commodities agrícolas, sobre todo los uruguayos, ¿no? La soja, el maíz, el trigo y demás, la carne, la leche, es decir, todo eso, y la lana, que el IME, por ejemplo, el indicador de Australia, lo que muestra es unos vaivenes relativamente muy importantes al alza. Estamos hablando de 11, y algo, cuando en realidad históricamente ha estado en el 5 o 6 ese indicador. O sea que estamos... Pero yo creo que lo de China ha contribuido, pero no es lo básico. Incluso... permíteme que te diga que hoy lo que está ocurriendo es que un porcentaje importante de empresas norteamericanas que invierten en China debido a la ventaja comparativa de tener determinada calificación de mano de obra y salario y demás, se está revirtiendo también. ¿Por qué? Porque aumentan los salarios en China, no en paralelo con la productividad. Bajan los salarios en Estados Unidos, la gente con el 9% o 10% de desocupación, lo que se nota es que cuando se reemplean a un salario más bajo. Por lo tanto, bajando y con productividad aumentando, eso está desviando nuevamente desde China, como ocurrió primero desde Japón, a los 4 tigres asiáticos, Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán, y como luego pasó hacia Filipinas, Tailandia, etcétera, y como luego pasó hasta China, ahora vuelve nuevamente a Estados Unidos por esa combinación de productividad con valor del salario. O sea que también en China tenemos que tener cuidado. Si bien se come más y la demanda es relativamente muy alta, yo creo que lo más importante acá es el valor del dólar.
Cuando el dólar cae, los commodities caen. Esa es la única asociación que yo veo clara. Cuando ahora caen, los commodities suben el precio en dólares, digamos. Exacto. Correcto. Entonces yo lo que veo es que no es tanto la importancia de China, que la es importante, pero no es tanto como el valor del dólar. ¿Qué pasa con Brasil y con la Argentina? Digo, pero la Argentina es ahora viene un nuevo capítulo. Pero... En Brasil lo que yo noto personalmente es que las variables macroeconómicas fundamentales, es decir, el nivel de actividad, la inflación y el sector externo de la economía no está tan mal como se quiere indicar que estaba ocurriendo. Es decir, es cierto, ha habido una declinación en el ritmo de crecimiento del PIB, de la producción de bienes y servicios, pero debemos recordar que el año pasado fue excepcional. Brasil creció, la economía brasileña, no la actividad, sino la producción brasileña de bienes y servicios creció 7,1%. Con un país que crece menos del 1%, su población es un crecimiento sumamente importante del PIB per cápita, de la producción de bienes y servicios per cápita. Este año seguramente terminará con un 3,5% de crecimiento, con la industria relativamente estancada, con un crecimiento del 2,5%, pero sigue creciendo. O sea que no debemos tomar que 7,1 o 7,2 del año pasado es la regla. En segundo lugar, la inflación. A mí hay algo que me sorprendió y es esa baja de la tasa de interés de referencia de Brasil, en medio de la expectativa de suba de la tasa. Es decir, todos los analistas, y yo en particular también, pensaba que iba a haber una política antiinflacionaria porque la inflación venía subiendo relativamente importantes, con subas de tasa de interés, y resulta que como consecuencia de lo que estaba ocurriendo en el mundo, bajan la tasa de interés, la Selic, y la bajaron ya 2 veces. ¿Lo sorprendió? ¿Está bien? Bueno, eso tendió a apreciar el tipo de cambio a los efectos de tener un elemento de crecimiento más rápido. Más competitividad. Pero ¿qué pasa? Que sigue siendo alta la tasa. Entonces se produce el reflujo nuevamente de capitales hacia Brasil y le hace caer nuevamente el tipo de cambio. Todo el 14% que había subido el dólar frente al real se revirtió. Se revirtió. Por lo tanto, Brasil, desde su punto de vista, está conduciendo bien el tema de la tasa. Para mí está bien, pero no va a tener efecto sobre el tipo de cambio hasta tanto la tasa llegue a 5, 6, 7%, y eso va a demorar muchísimo tiempo. A ver, para que el televidente pueda tenerlo bien claro, en la medida que Brasil baja la tasa de interés, eventualmente el real se va a ir depreciando, el dólar debería ir subiendo. Pero usted dice que eso no va a pasar rápido. No, Brasil tiene un superávit sumamente importante y creciente en el comercio de bienes. Tiene un déficit sumamente importante y creciente en el comercio de servicios. La suma de esas dos cosas da un déficit en el comercio de bienes y de servicios. ¿De dónde sale la moneda extranjera para cubrir eso, para que eso sea posible, para que los importadores de bienes y servicios puedan comprar más que lo que traen los exportadores de bienes y servicios? Eso surge básicamente de 2 lados: de la inversión extranjera directa en Brasil, que son 60.000 millones de dólares este año, y que ya lo cubriría, y además de lo que se llama el carry trade. Es decir, dado que la tasa de interés en Brasil es relativamente muy alta comparada con la del resto del mundo, es la más alta del resto del mundo, lo que la gente está haciendo es trayendo dinero en otras monedas a Brasil, cambiándolo por reales y colocándolo. Entonces, mientras la diferencial de tasas de interés de Brasil con la del resto del mundo se mantengan en esa brecha tan grande, Brasil va a seguir recibiendo capital. Y por lo tanto va a sobrar dólares como sobran hoy y el tipo de cambio va a caer. Una breve pausa y seguimos grabando con el economista Jorge Caumont. ¿Qué está pasando en la Argentina? Hay algunos ruidos que preocupan ciertamente, con la salida de capitales particularmente. ¿Y qué está pasando en la economía uruguaya?